Libro Overdue por Fei Wo Si Kun. Capítulo 7. Sin coraje para entrar en su mundo. Él soportó este tormento, obligándose a ponérselo difícil, encontrándole defectos a cada paso, mientras ella simplemente agachaba la cabeza con sumisión. En su presencia solo mostraba miedo a él, lo que la obligaba a obedecer. Lo que él quería no era miedo, pero miedo era todo lo que ella ofrecía. De vez en cuando la sorprendía sonriendo, pero en cuanto se acercaba, esa sonrisa se desvanecía al instante. Cuando él perdía los estribos, ella solo se asustaba más. Él comprendía de verdad lo que significaba el desamor, y tras el desamor llegaba un vacío que amenazaba la vida. Intentó llenar ese vacío con otras personas y otros asuntos, pero a su corazón le faltaba una pieza que solo ella podía completar. Parte 16. El verano en Maple Harbor, con su singular terreno frente al mar y rodeado de montañas y refrescado por la brisa marina, era un famoso lugar de retiro. La residencia oficial en Maple Harbor se alzaba en una posición elevada. Apoyado en la barandilla para contemplar la distancia, se podían ver infinitas aguas azules salpicadas de velas blancas como flores esparcidas. Una gaviota de alas blancas y lomo negro había entrado en el jardín y, sobresaltada por la figura que se acercaba, voló en círculos. La asistente se apresuró al jardín trasero, donde Madame Murron sostenía unas tijeras, cortando rosas recién florecidas para un jarrón. Al ver su actitud, supo que algo andaba mal. Suponiendo que se trataba de un asunto oficial, se volvió hacia Murron Feng con una sonrisa. «Mira, tenía razón. Antes de las 8 te llamarán». Inesperadamente, el ayudante se acercó y dijo: «Señora, la cuarta señorita llamó y dijo que la tercera joven señora se había caído. Por su tono, parecía muy ansiosa». A la señora Murron se le encogió el corazón. Si no hubiera pasado nada después de la caída, no habrían llamado. No era necesario preguntar las consecuencias. Su única esperanza era que Wei Ji fuera joven y entrara en pánico, reaccionando exageradamente a la situación, convirtiéndola en una falsa alarma. Rápidamente dejó las tijeras y dijo: «Preparen el coche, me voy a Xuanchao». Para cuando regresó corriendo a Xuanchao, ya era de tarde. El día estaba atardeciendo y los antiguos árboles que rodeaban la residencia Xuanchao oscurecían aún más el cielo. En cuanto subió las escaleras, varios médicos estaban reunidos en la pequeña sala de recepción. Al verla, todos se pusieron de pie y dijeron: «Señora». Al ver sus expresiones, ella ya entendía casi todo lo que pasaba, así que preguntó: «¿Cómo está la situación?». Entre los médicos, el Dr. Chin era una autoridad reconocida y respondió: «Aún así, recomendamos no mover al paciente para evitar una mayor pérdida de sangre». La señora Murron asintió, suspiró y dijo: «Entraré a ver». Aunque sus pasos eran ligeros, Ren Susu la oía. Al verla, gritó: «Madre», e intentó levantarse con esfuerzo. Rápidamente dijo: «No te muevas». Las lágrimas cayeron de los ojos de Susu como hilos rotos mientras sollozaba. «Fui tan descuidada, le he fallado el cariño a mi madre». La señora Murron le tomó la mano y dijo: «Buena niña, no lo hiciste a propósito». Se volvió hacia Wei Yi y le ordenó que quiten todas las alfombras de las escaleras. Wei Yi respondió con un sonido. La señora Murron le dio una palmadita en el dorso de la mano a Susu, consolándola. «No llores. Es culpa mía por ser descuidada. Hace unos días Wei Yi también tropezó allí, pero no pensé en que se la quitaran. Es culpa mía por no ser cuidadosa». Las lágrimas de Susu no paraban. La señora Murron recordó de repente y preguntó: «¿Dónde está el tercer hijo?». Todos se miraron y llamaron a alguien de la oficina del ayudante para preguntar. La respuesta fue: «Aún no hemos encontrado al tercer joven maestro». La señora Murron dijo: «Este chico está confundido. Regresé de Maple Harbor. ¿Habrá ido al cielo o a la tierra?». Aunque siempre se mostró amable y cortés, con un porte digno, la oficina del asistente le temía aún más que a Murron Feng. Ante su severa pregunta, el asistente respondió de inmediato y se retiró a hacer llamadas. Al ver que la señora Murron había regresado apresuradamente, comprendió que la situación debía ser grave y cambió de tono de inmediato, llamando a todas partes y hablando con franqueza. «Ayúdenme a encontrar al maestro Lei por todos los medios. La joven señora ha tenido un accidente y la señora ya ha regresado». Así fue como finalmente encontraron a Lei Xiaogong. Para cuando Murron Chinji regresó corriendo a Xuanchao, el cielo estaba completamente oscuro. Subió corriendo al segundo piso en un instante,
atravesando el pasillo, pero se detuvo de repente, dudando un momento, y finalmente se dirigió primero a la gran sala de estar. La señora Murong estaba sentada en un sillón reclinable, con Wei Ji acurrucada a su lado. Los ojos de Wei Ji estaban enrojecidos, pero la expresión de la señora Murong no revelaba nada. Al verlo, simplemente suspiró. Su rostro estaba pálido e inconscientemente retrocedió medio paso. La señora Murong dijo: «Ve a ver a Susu, ya se siente bastante mal». Se quedó allí como una estatua de piedra, inmóvil, aunque tenía los puños fuertemente apretados. Después de un largo rato, dijo entre dientes: «No me iré». Wei Ji gritó: «Tercer hermano, mi cuñada no lo hizo a propósito». La señora Murong lo miró con una mirada compasiva y comprensiva, como cuando era muy pequeño y lo veía intentar desesperadamente alcanzar los dulces de la mesa, pero no podía. Sabiendo que nunca podría alcanzarlos, ese amor maternal y esa compasión hicieron que sus ojos se nublaran. El apuesto joven que estaba frente a ella era, en el corazón de su madre, aún un niño muy pequeño. Dijo: «Niño tonto, en este momento debes ir a verla pase lo que pase. Aunque no digas nada, necesitas saber que estás ahí». Él giró la cara, todavía firme. «No iré». Wei Ji, confundido por él, se giró para mirar a la señora Murong. La señora Murong suspiró suavemente y dijo: «Con tu temperamento, no puedo convencerte. Tu padre te ha golpeado casi hasta la muerte varias veces, y aún así no ha podido doblegarte. En tu vida, tarde o temprano sufrirás por esto. Tercer hijo, hago esto por ti y por Susu. ¿Te niegas a verla? Ahora está muy desdichada, y si no vas, seguramente pensará que la culpas. ¿Quieres ver a Susu con el corazón roto?». Permaneció en silencio un buen rato antes de finalmente darse la vuelta para salir. Al llegar a la puerta de la habitación, se detuvo involuntariamente. Había una luz encendida en el pasillo. Aunque hacía calor, la luz de la lámpara parecía arder. Se quedó allí como hechizado, rodeado de un silencio absoluto. A pesar de aguzar el oído al máximo, no podía oír ningún sonido de ella, ni siquiera su respiración, que habría sido suficiente. Pero no podía oír nada. Separados por una sola puerta, ¿cómo podía oír? Una sola puerta, pero parecía separar mundos enteros. Un mundo al que no podía entrar, un mundo al que, sorprendentemente, le faltaba el valor para entrar. El Dr. Chin abrió la puerta y salió. Al verlo, gritó: «Tercer joven maestro». Susu estaba exhausta y perdía la conciencia a ratos cuando oyó esto. Abrió los ojos con urgencia. La enfermera se agachó rápidamente para secarle el sudor de la frente y preguntó: «¿Quiere agua?». Movió los labios en silencio. No quería agua. No quería. Tímidamente agarró la mano de la enfermera con voz apenas audible. No lo deje entrar». La enfermera le devolvió la mirada con curiosidad. Él ya había entrado y estaba de pie en la puerta. Al oírla decir esto, palideció al instante, dándole un aspecto cada vez más espantoso, como cenizas muertas. No se atrevió a mirarlo, aferrándose con fuerza al encaje de la esquina de la colcha, como si fuera una bestia terrible. Finalmente, se dio la vuelta y se fue. Sus pasos fueron al principio pesados, como si arrastrara plomo, pero se volvieron cada vez más apremiantes y rápidos, como el viento, doblando la esquina del pasillo hacia el estudio, cerrando la puerta de golpe. La puerta emitió un fuerte bang, creando un zumbido en el pasillo y provocando que una gran lágrima cayera silenciosamente por el rabillo del ojo. Durmió a ratos hasta medianoche, pero despertó con dolor. La enfermera volvió a preguntar: «¿Es muy doloroso? ¿O necesita algo?». El dolor físico era casi insignificante comparado con el dolor de su corazón. ¿Qué quería? Dio vueltas en la cama, cubierta de sudor frío. ¿Qué quería? Quería algo inalcanzablemente extravagante, así que solo podía, humilde y conscientemente, no quererlo. Solo no queriéndolo podría evitar perderlo de nuevo, porque nunca lo había poseído realmente en primer lugar, así que nunca lo perdería de nuevo. Perder era tan desesperado hasta el punto de que le arrancaran el corazón vivo, haciéndole desear la muerte. Ella ya había perdido su corazón y no tenía fuerzas para cargar con su culpa. Estaba enojado, tan enojado. Puede que no le agradara a esta niña, pero seguía siendo culpa suya. Había sido tan descuidada, cayéndose por las escaleras, no quería. Sería mejor no enfrentarlo nunca. La señora Murong siempre se levantaba muy temprano. Primero fue a ver a Susu y luego se dirigió al estudio. Originalmente, el estudio era una suite muy grande. Fue al área de descanso y vio a Murong Chingy durmiendo completamente vestida en el sofá,
envuelta en una manta, boca abajo e inmóvil. Suspiró, se sentó en el borde de la cama y dijo en voz baja: «Tercer hijo, deberías ir a ver a Susu. Veo que no puedes dejarla ir». Murong Chinji de repente se giró para mirarla fijamente. «¿Puedo dejarla ir? Ya no la quiero». La señora Murong dijo con dulzura: «Buena niña, no es momento de hablar con enojo». No se cayó a propósito. Se siente peor que nadie. Se quitó la manta y se sentó. Sus labios se crisparon ligeramente, pero su voz era tan resuelta como el hierro. «De todos modos, ya no la quiero». La señora Murong lo miró en silencio y no pudo evitar suspirar profundamente otra vez. «Sigues diciendo que ya no la quieres, pero ¿qué pasa con tu corazón?». Miró el sol matutino que brillaba a través de la ventana. La luz del sol era de un dorado pálido que parecía dorar todo lo que tocaba, pero el polvo flotaba dentro de ese oro, incontables motas flotantes como incontables grupos de puntas afiladas que le perforaban el corazón densa e implacablemente, inevitables, asfixiantes, como los estertores de un moribundo. Apretó los puños con fuerza. La voz de ella pareció resonar de nuevo en sus oídos. Dijo: «No lo dejes entrar». Ella no lo amaba. Incluso en lo que él consideraba su momento más desamparado y doloroso, prefirió afrontarlo sola que con él. No lo amaba, no lo quería. Forzó las palabras con amargura. «No la tengo en mi corazón, ya no la quiero». La señora Murong guardó silencio un buen rato antes de decir finalmente: «En mi opinión, esperemos a que Susu se recupere para hablar de esto. No debería volver a pronunciar esas palabras tan confusas, no sea que le duela el corazón». Giró la cabeza para mirar por la ventana. Los jingos, con innumerables abanicos verde esmeralda, se mecían con la brisa matutina, como miles y miles de pequeñas manos aplaudiendo intermitentemente. La sombra de los árboles era como el agua. Las cigarras cantaban sin cesar, provocando una sensación de ardor como fuego abrasador. El viento soplaba, provocando un susurro en el bosque, trayendo la frescura del otoño. Desde la terraza, las hojas de jingo caían ondeando como la lluvia. Una alfombra dorada se extendía, esparciéndose y volando, y las hojas caídas se acumulaban en los escalones. Una hoja flotaba lentamente sobre la barandilla de la terraza, con las venas aún limpias, pero ya había caído, convertida en barro y polvo. Weiji se acercó, sosteniendo un crisantemo blanco recién abierto boca abajo en la mano, y le dio un ligero golpecito en el hombro a Susu. «Cuñada, hoy hace buen tiempo y es el festival del medio otoño. Vamos a comer cangrejo». Susu dijo: «Tenemos algunos en la cocina». Weiji hizo pucheros y dijo: «Estoy harto de estar en casa. Vamos a comer a un restaurante». Susu sacudió suavemente la cabeza y dijo: «No quiero ir». Desde su enfermedad había estado melancólica. Aunque nunca antes le había gustado la emoción, ahora hablaba aún menos. Weiji solo sentía que su temperamento se había vuelto cada vez más tranquilo. Cuando levantaba la vista de vez en cuando, su mirada siempre se posaba en algo distante. Weiji era por naturaleza una persona muy vivaz, pero al verla así, no se atrevía a ser coqueta. Al notar el libro que Susu había dejado casualmente sobre la mesa de té, dijo: «La lectora más diligente de casa, además de mi padre, es mi tercera cuñada. Probablemente hayas leído bastantes de esos 10,000 libros del estudio». Susu dijo: «Solo estoy pasando el rato. ¿Cómo podría compararme con mi padre?». Weiji vio que su expresión permanecía indiferente, lo que también la hizo sentir triste. Tras charlar un rato con ella, bajó al patio trasero, donde la señora Murong estaba de pie junto al estanque alimentando a los koi. Weiji observó a los peces de colores en el agua esmeralda compitiendo por comida. Pensó un momento y no pudo evitar decirle a la señora Murong: «Creo que el tercer hermano está equivocado. Ya que se casó con su tercera cuñada, debería ser sincero. Mira lo despiadado que es ahora, entristeciendo a la tercera cuñada». La señora Murong pellizcó con cuidado la comida para peces y preguntó: «¿Qué haces hoy?». Weiji respondió: «Ayer vi a la señorita Ye, seductora como un espíritu araña, ni de lejos tan hermosa como la tercera cuñada. No entiendo cómo al tercer hermano le puede gustar y dejarla pavonearse en público». La señora Murong suspiró y dijo: «Tu tercer hermano es un tonto». Weiji dijo: «De hecho, creo que está hechizado». Siguiendo la costumbre de su pueblo, Susu fue a casa de la esposa de su tío a entregar los regalos del Festival del Medio Otoño. De regreso, pasando cerca del callejón donde vivía, vio la calle que conocía y, tras reflexionar un momento, le dijo al conductor:
Da una vuelta por el callejón de las Tres Vistas. Quiero ver mi antigua casa. El conductor se dirigió a la entrada del callejón, detuvo el coche y dijo: «Joven señora, permítame acompañarla adentro». Susu nunca había querido que la sirvienta la siguiera, así que dijo: «No hace falta, solo miraré desde afuera». El conductor respondió y se quedó junto al coche esperándola. Por la tarde, el callejón estaba tranquilo. Los niños, habitualmente ruidosos, no estaban a la vista. El cielo estaba sombrío y el viento que les soplaba en la cara era frío, como si fuera a llover. El buen tiempo de la mañana había cambiado en un instante. A lo lejos, las begonias otoñales bajo la cerca estaban en plena floración. En la cerca serpenteaban las verdes enredaderas de campanillas, intercaladas con una o dos flores azules medio marchitas. El jardín estaba impecablemente cuidado. Pensó que la casa debía de haber sido alquilada de nuevo. Había vivido allí muchos años, y gracias a la amabilidad de la casera, a pesar de ser vieja y pequeña, siempre se había sentido como en casa. De pie bajo el viento, no sentía frío. Tras un buen rato, oyó el crujido de la puerta al abrirse y una niñita de 1 año aproximadamente salió a trompicones. Su madre la siguió y la levantó, quejándose. Se fue en un abrir y cerrar de ojos. Al levantar la vista y ver a Susu, la examinó con curiosidad. Susu vio que era una joven normal, de rostro redondo y aspecto bastante amable. Aunque no vestía con elegancia, al sonreír, sus rasgos reflejaban una agradable serenidad. Una sonrisa desolada se dibujó en la comisura de los labios de Susu. De joven soñadora, había creído que esa tranquilidad sería su vida entera. Matrimonio, hijos, envejecimiento, enfermedad, las alegrías y tristezas cotidianas de la gente común. Ahora todo se había convertido en una ilusión. El conductor, preocupado, finalmente vino a buscarla. Regresó al coche, mirando las calles por la ventanilla. Un mundo secular y bullicioso, pero separado de ella por un cristal. Cuando el coche estaba a punto de salir de la ciudad, a lo lejos, en el cruce, pudo ver el asfalto negro que era el camino privado a la residencia oficial. Le dijo al conductor: «Por favor, dé la vuelta. Quiero visitar a una amiga». Fue a casa de Mulan, pero no encontró a nadie. La Srasfang fue sumamente amable y le dijo: «Es una invitada de honor que rara vez viene. Hoy es un día realmente desafortunado». Al salir, se topó con un coche parado en la entrada, con una matrícula que no reconoció. Mulan bajó del coche, la vio y se alegró. «¿Qué haces aquí?». Le tomó la mano y exclamó: «Has bajado de peso». Susu forzó una sonrisa y dijo: «Cuando bailaba, siempre me preocupaba mi peso. Ahora que ya no bailo, he bajado de peso». Al girar la cara, vio que alguien salía del coche. Era Chang Mingshu. Antes de que pudiera reaccionar, Chang Mingshu ya estaba allí de pie, aturdido, como si le hubiera caído un rayo mirándola fijamente. Mulan no se había dado cuenta y dijo: «Parece una tontería quedarse aquí parada. La casa está hecha un desastre y me da vergüenza invitarte a pasar. Mejor salgamos a tomar el té». Como hacía muchos días que no veía a Mulan, naturalmente tenía mucho que decir y pidió un té Rainfront mientras charlaban. Mulan dijo: «El té de aquí no está mal, pero los pasteles son buenos. Mira este pastel de 1000 capas, qué auténtico es». Susu dijo: «Este té no parece Rainfront, es más bien de antes de las lluvias». Mulan rió y dijo: «Tu paladar ha mejorado». Con un comentario tan casual, Susu sintió que era un tono raro de oír y finalmente sonrió levemente. Al ver a Chang Mingshu frente a ella bebiendo té en silencio, preguntó: «¿El señor Chang todavía va a menudo a ver ballet?». Mulan respondió: «A menudo va a apoyar las funciones». Luego contó anécdotas interesantes de la compañía. Susu escuchó con nostalgia. Quiero ir a verlos a todos». Mulan estaba de buen humor y sonrió con picardía. «Me encantaría, pero me temo que sería una ocasión importante otra vez, poniendo al director de los nervios». Susu respondió: «La próxima vez que tenga tiempo, iré sola sin avisar a nadie». Tras 2 horas de conversación, pensando en el festival del medio otoño y el pequeño banquete familiar que se celebraba esa noche en casa, aunque reticente, Susu tuvo que marcharse. Al volver, ya anochecía. La fina llovizna hacía que las densas siluetas negras de los árboles se difuminaran gradualmente. La casa estaba brillantemente iluminada por el ir y venir de los sirvientes. No había forasteros en el banquete familiar. Jin Rui y su esposa trajeron a sus hijos, lo que animó el ambiente al instante. Murong Feng también estaba inusualmente relajado, jugando con sus nietos. Murong Qingji fue el último en regresar.
Como era un festival, la señora Murong, temerosa de que Murong Feng se enfadara, dijo rápidamente, «Comamos ahora». Los niños también estaban animados al comer. La señora Murong dijo, «Cuando eran pequeños, les enseñamos a no hablar mientras comían, y todos escuchaban. Ahora que son mayores, se han vuelto menos disciplinados». Murong Feng dijo, «Su naturaleza es animada. ¿Por qué hacerlos tan aburridos como los adultos?» La señora Murong dijo, «Siempre los has consentido. Cuando los ves, te vuelves bondadosa. Es extraño que Jinrui y Wei Yi sean una cosa, pero especialmente con el tercer hijo, fuiste tan estricta con él desde una edad temprana. Nunca hubiera pensado que ahora serías tan indulgente con ellos». El niño más pequeño, Jieru, dijo con voz seca, «El abuelo es el bondadoso. Me gusta más el abuelo». Esto hizo reír a toda la familia. Susu también había estado sonriendo, pero al girar la cara, de repente vio a Murong Qingyi mirándola. Esa mirada hizo que la sonrisa en sus labios se congelara en silencio. Las comisuras de su boca gradualmente se curvaron hacia abajo, formando un arco impotente. Parte 17. Como de costumbre, se fue después de cenar. La señora Murong, temerosa de que Susu se molestara, la llamó específicamente para hablar. «Susu, no te lo tomes a pecho. Tiene sus problemas afuera y es raro que seas tan comprensiva con él». Susu respondió suavemente con un sí. La señora Murong le tomó la mano y dijo con dulzura, «El tercer hijo solo habla con dureza, pero en el fondo te valora más que a nadie. No te preocupes por sus tonterías, lo regañaré luego. Veo que tienes algo en mente, pero no quieres hablar de ello. ¿Lo estás culpando?» Susu negó con la cabeza suavemente y dijo, «No lo culpo». La señora Murong dijo, «Últimamente ha estado triste, pero no tienes por qué cederle siempre. ¿Qué no se puede decir entre marido y mujer? Creo que deberías hablar con el tercer hijo. Como madre, esto es lo más lejos que puedo llegar. Verlos a ustedes dos tan enfrentados me entristece muchísimo». Susu bajó la cabeza y dijo en voz baja, «Es todo culpa mía. Hago que mamá se preocupe». La señora Murong suspiró, le dio una palmadita en la mano y dijo, «Buena hija, escucha a tu madre, habla con él. ¿Cómo pueden marido y mujer guardar rencor de la noche a la mañana? Sea cual sea el problema, se solucionará una vez que se hable». Con asuntos que la preocupaban, la expresión de Susu era inevitablemente distraída. Mulan le presionó una cuchara contra el dorso de la mano, sobresaltándola. Mulan sonrió y preguntó, «¿En qué piensas? Estás tan absorta en tus pensamientos». Susu se recompuso y dijo, «No estaba pensando en nada. ¿Me llamaste hoy diciéndome que tenías algo que decirme?» El rostro de Mulan se sonrojó levemente y dijo, «Susu, ¿hay algo? Por favor, no me culpes». Susu, desconcertada, preguntó, «¿Qué es exactamente?» Mulan respondió, «Sé que al principio le gustabas». Por un instante, Susu se quedó aturdida al recordar esos 3 remolinos. Fue solo un segundo, pero le devolvió un profundo dolor. Él había sido tan bueno con ella, pero su corazón ya no podía soportarlo. Esa persona era tan dominante, atormentándola sin cesar como un sueño con amargo resentimiento. En su corazón era él, quien tan tiránicamente le había arrebatado todo. Un juramento de amor hasta la muerte había acabado con sus extravagantes esperanzas, pero todo había sido un error. Había perdido su corazón, lo había perdido todo, solo para ser desechada por él como un zapato viejo. Al ver su expresión distraída, Mulan forzó una sonrisa y dijo, «Vayamos a la tienda de seda a mirar telas». Al salir de la tienda de seda, Susu vio sin querer un coche aparcado en la calle, lo que la hizo detenerse. El ayudante del coche la vio mirando y supo que la había visto, así que bajó a regañadientes y dijo, «Joven señora». Aunque le pareció extraño, no le dio mucha importancia. El ayudante se sintió culpable y dijo rápidamente, «El tercer joven maestro está en Shuangqiao. Salimos por otros asuntos». Con esta explicación, Susu comprendió poco a poco. Asintió con un se despidió de Mulan y subió a su coche para marcharse. Esa noche, Murong Qingyi rara vez volvía a casa a cenar. La señora Murong acompañaba a Murong Feng a un banquete oficial, así que solo Wei Yi estaba en casa. El espacioso comedor hacía que los 3 parecieran fríos y solitarios. Wei Yi se esforzó por encontrar temas de conversación y preguntó, «Tercer hermano, ¿en qué has estado ocupado últimamente?» Murong Qingyi respondió, «Solo asuntos oficiales». Miró a Susu, que tenía la misma expresión de siempre, y sin comprenderlo, se sintió agare.
Los palillos de marfil con incrustaciones de oro que sostenía parecían tener espinas, lo que dificultaba su agarre, casi hasta el punto de querer tirarlos. Ella le era tan indiferente que ni siquiera quería hacerle una pregunta, ni siquiera fingir que le importaba. Después de cenar, Susu fue al estudio a leer. Un volumen de poesía de la dinastía Song, solo frases dispersas, 8 telares. ¿Quién sabe de quién es este poema palíndromo? Tejiendo una pieza de significado desolado, leyendo línea a línea, cansada y sin palabras, incapaz de soportar más pensamientos. Flores dobles, hojas dobles y ramas dobles. Incapaz de soportar más pensamientos. 1000 monedas de oro para comprar una rapsodia. ¿Cómo podría uno mirar atrás? Hacía tiempo que había perdido el coraje. El encuentro de hoy era simplemente la realidad final que tenía que afrontar. Contuvo con fuerza las lágrimas en sus ojos, tan humildes y débiles como el polvo más ligero. ¿Qué derecho tenía a cuestionarlo? Había sabido desde el principio que su interés en ella era simplemente fascinación por su belleza, evidente desde su contundente toma inicial. Aguantó hasta la medianoche antes de volver al dormitorio. Solo había una lámpara de noche encendida, proyectando una luz tenue. Se sentó con cuidado en el sofá. Él se giró de repente y se incorporó, y solo entonces se dio cuenta de que había estado despierto todo el tiempo. Al ver una taza de té en la mesita de noche, la cogió, pero ya se había enfriado. Dudó, la volvió a dejar y finalmente balbuceó: «Traeré una taza de té caliente». Había cierta rigidez en su voz cuando dijo: «No es necesario». De repente se sintió cansada y dio un paso atrás para sentarse, como un caracol que quisiera volver a enroscarse en su caparazón, pero ni siquiera tenía un caparazón tan frágil como el de un caracol. Él la miró fijamente y de repente preguntó: «¿Por qué no preguntas?». Su voz era apenas audible. ¿Preguntar qué? ¿Qué quería que preguntara? ¿Que preguntara por qué no volvía a casa por la noche? ¿Que preguntara con quién pasaba cada noche de primavera? ¿Los nombres que había oído sin querer en los chismes de amigos y familiares? Sus lágrimas se habían secado hacía tiempo, y él aún quería que preguntara qué. Por la ventana se oía el susurro del viento y la lluvia. Viento y lluvia por toda la ciudad, acercándose al festival del doble 9, y ni siquiera el cielo se mostraba dispuesto a ser amable. Su silueta a la luz de la lámpara era tan delgada y frágil que causaba dolor en el corazón. Casi como una pesadilla extendió la mano, pero ella instintivamente retrocedió un poco. El dolor en su corazón estalló al instante como aceite arrojado al fuego, un boom que se extendió por todas partes, aplastándolo todo y encendiendo los últimos vestigios de odio. Soltó una risa fría y dijo: «Hoy, el año pasado, me pediste que encontrara a la niña». Ella lo miró con los ojos abiertos, la cicatriz más intocable de su corazón repentinamente desgarrada por él, sangrando dolorosamente, tirando de todos sus órganos internos, dejándola sin espacio para respirar. La mirada oscura en sus ojos apareció repentinamente ante ella. «Te lo digo ahora, la niña está muerta». Temblaba por todas partes, con apenas la fuerza suficiente para agarrar con fuerza las frías flores talladas en el borde del sofá. Le temblaban los labios, pero no podía articular palabra. Aún así, él seguía sin soltarla. Ese niño murió el año pasado. En esta vida no lo volverás a ver. Se aferró con fuerza al cuello de su camisa con una mano, como si solo así pudiera respirar. Los labios de él se curvaron en una extraña sonrisa al ver cómo sus lágrimas brotaban como si fueran flores victoriosas. Ya no se atrevía a aguantar. Esas lágrimas parecían fluir no de sus ojos, sino como sangre caliente de su corazón. Levantó la cara, agarrándolo débilmente de la manga, como si hiciera una última súplica. Pero él la miró con un dolor inmenso, observándola hasta que ella retrocedió desesperada. Su mano tocó la fría porcelana y en su frenética desesperación agarró ese objeto frío y se lo arrojó. ¡Ese demonio! Era un demonio. Ladeó la cabeza para evitarlo y el jarrón de rosas se hizo añicos. Inmediatamente después la abofeteó. El dulce dolor metálico llenó al instante todos sus sentidos y sus oídos se llenaron de un zumbido. Aturdida cayó sobre el mullido sofá, cubriéndose la mejilla instintivamente. Él la sujetó con una mano y ella se tambaleó en sus brazos. Su mirada era frenética y desesperada, como la de una bestia moribunda, y quería que lo acompañara en la muerte. Era como un pájaro que cae en una jaula, arrancándose las plumas frenéticamente. Agarró lo que encontró y se lo lanzó. La lámpara de mesa cayó al suelo con un ruido sordo.
Pisó los pedazos del jarrón, su zapatilla salió volando, y los bordes afilados le cortaron el pie con un dolor inmenso. La sangre carmesí se filtró en la alfombra, pero ella no sintió el dolor. El dolor en su corazón había superado todo lo demás hacía tiempo. Pero él vio ese loto de sangre floreciente y la soltó de repente, retrocediendo. Sus ojos solo mostraban una profunda tristeza que ella no podía comprender. Ella jadeaba. Bajó la mirada hacia la leve marca en su brazo, donde ella lo había mordido el año pasado, con tanta fuerza y profundidad. Incluso ahora, la cicatriz permanece. Él dijo, mañana hablaré con papá. Nos divorciaremos. Reuniendo todas sus fuerzas, alzó la cara, conteniendo la respiración. Él finalmente ya no la quería. Servir a alguien con belleza, ¿cómo podría durar tanto? Enamorada de la belleza, enamorada por un instante, ¿cómo podría durar toda la vida? Ese rostro le había arruinado la vida con facilidad. Incluso esbozó una leve sonrisa. Desde el primer día que se conocieron, supo que no duraría mucho en su mundo. La señora Murong oyó que Murong Feng estaba perdiendo los estribos en el estudio. Temerosa de que la situación se pusiera tensa, se apresuró a acercarse. Oyó a Murong Feng decir, «Dime, ¿en qué te ha hecho daño, Susu?» Murong Chingy permanecía de pie frente al escritorio, cabizbajo, en silencio. Murong Feng dijo, «Ahora quieres el divorcio. ¿Qué te pedí entonces? El matrimonio es un asunto serio, no debe tomarse a la ligera. Tú misma dijiste que lo habías pensado bien. ¿Cómo es que no ha pasado ni un año y has cambiado de opinión? Te estás cansando de lo viejo por lo nuevo, intimidando a los demás con tu poder». Al ver que su voz se alzaba más fuerte y temiendo que su hijo estuviera en desventaja, la señora Murong dijo rápidamente, «El tercer hijo sí está equivocado, pero no hay necesidad de enfadarse con él. Lo castigaré». Murong Feng dijo, «Es porque lo has consentido desde joven, convirtiéndolo en esta persona frívola. Míralo, vino a pedirme el divorcio. Si se corre la voz, ¿no será la mayor broma?» Al oír su tono severo, que también incluía críticas hacia sí misma, la señora Murong supo que estaba realmente enojado. Suavizó la voz y dijo, «El tercer hijo es un absurdo. Jugar al aire libre es una cosa, pero debería conocer sus límites. Por lo que veo, Susu no parece carecer de tolerancia. ¿Por qué deben divorciarse? ¿Intentan avergonzarnos deliberadamente?» Murong Chingy, al ver la expresión de disgusto de su madre, comprendió su crítica velada, pero guardó silencio. En efecto, Murong Feng resopló y dijo, «No uses el asunto de la niña para hacer esos comentarios mordaces». La señora Murong dijo, «¿Qué dije? Eres tan culpable». Murong Feng dijo, «¿De qué tengo que sentirme culpable? Cada vez que lo castigo, lo defiendes sin miramientos. Quiero ver cuánto lo malcrías». La señora Murong dijo, «Sus tonterías de hoy son de tal palo, tal astilla». Esto fue demasiado descarado, y Murong Chingy gritó rápidamente, «¡Madre!». Pero la señora Murong levantó la cara, revelando lentamente su característica sonrisa amable y apacible. Murong Feng estaba furioso, pero miró el pergamino colgante de su caligrafía con los caracteres calma y tranquilidad, con los pensamientos agitados, intentando contenerse. Murong Chingy oyó que su respiración agitada y pesada se calmaba poco a poco. Finalmente, desvió la mirada y la miró fijamente, diciendo, «Eres un inútil. De ahora en adelante no me preocuparé por tus asuntos personales. El divorcio es imposible. Si no quieres estar con ella, simplemente haz que se mude a otro lugar». Murong Chingy seguía con la cabeza baja sin decir nada. Murong Feng golpeó la mesa, haciendo que el portaplumas y la piedra de tintero saltaran ligeramente. «Fuera de mi vista». Salió del estudio y la señora Murong también salió. Murong Chingy dijo, «Mamá, no te lo tomes a pecho. Papá no está contento con el trabajo, así que busca algo de alegría en otra parte». La señora Murong lo miró fijamente y dijo, «Tercer hijo, ¿quieres separarte de Susu?» Murong Chingy apartó la mirada, observando el pasillo vacío. Un ayudante con una gran pila de documentos oficiales pasó junto a él, oyendo a lo lejos el tenue sonido de un teléfono sonando en la sala de guardia, tan lejano que parecía otro mundo. Él dijo, «Sí, no quiero volver a verla». La casa se encontraba cerca de los suburbios de Wuxi, no lejos de la residencia Xuanqiao. Originalmente era una casa nueva que Murong Chingy adquirió al casarse, pero como a la señora Murong le gustaba tener a sus hijos cerca, Murong Chingy y Susu nunca se mudaron. En una rara noche clara de otoño, la luz de la luna era fresca como el agua, reflejándose en el susurro de las ramas y hojas marchitas del estanque de lotos.
De repente recordó aquella noche de otoño cuando él le señaló un estanque de lotos esmeralda, apiñados como baldaquinos de jade, con flores de loto erguidas, de un blanco pálido y un rosa pálido, bañadas por la luz de la luna. A la luz de la linterna, el agua y el cielo se reflejaban, haciendo que las flores y las hojas parecieran brocados. Esa era la cautivadora belleza que preservaban las aguas termales, sobrenatural y pura, que superaba la artesanía de la naturaleza, provocando así envidia. Las begonias otoñales habían florecido al pie de los escalones de piedra, extendiendo tímidamente una rama, aparentemente demasiado frágil para soportar el viento. En pocos días, la hierba otoñal también crecería al pie de estos escalones. El palacio de Casia anhela con tristeza, olvidando la primavera. Un polvo dorado se eleva en otoño en las 4 habitaciones. La noche cuelga como un espejo brillante en el cielo azul, iluminando solo a la persona en el largo palacio. Esta luz de luna, brillando desolada, es desconocida para la tristeza humana. Solo los necios en este mundo desearían su plenitud. En un abrir y cerrar de ojos, se desvanecería en un gancho frío, como una ceja mal dibujada, doblada rígidamente, aferrándose fríamente a la carne y los huesos. La sirvienta Shinje vino a buscarla y le dijo: «Joven señora, estas losas de piedra azul son frías y húmedas y el viento nocturno de otoño es especialmente dañino. Regresemos adentro. Frío y calor, día y noche, lluvia y sol, primavera y otoño. ¿Qué diferencia habría para ella a partir de ahora?» Sintiendo un escalofrío en la almohada, se levantó y levantó la cortina, dejando entrever una grieta. Llovía. El cielo era de un azul grisáceo intenso, con una lluvia escasa que goteaba de los aleros. Cada sonido era como una gota en el corazón. Las rosas multiflora habían florecido. Sus finos pétalos parecían capaces de derretirse con un soplo. Ya era la época de las rosas multiflora. La primavera había pasado. El rostro en el espejo estaba pálido y apagado, sin color ni siquiera en los labios. Shinje se acercó a abrir la puerta del probador y dijo: «Hoy es una ocasión especial. Ponte este vestido rojo». El camisón de seda le llegaba hasta los tobillos, fresco y suave como la brisa del atardecer, acariciando fríamente. En el vestidor colgaba una hilera de magníficas prendas coloridas, hechas de seda, bordados, brocados, flores de todo tipo, dispersas, agrupadas como ramas, patrones sutiles o bordados evidentes, perlas densamente apretadas, una vida grandiosa y magnífica, nada más que una gran obra de ensueño. Siguió el consejo y se puso el chipao rojo plateado. Shinje dijo: «Joven señora, debería usar normalmente estos colores más brillantes. Eres tan joven, qué hermosa eres como una flor». Bellas como una flor, aquellas flores de durazno y ciruelo habían sido arrastradas hace tiempo, enterradas en los confines de la tierra. Tomó un coche hasta la residencia Xuanqiao. La señora Murong estaba en la pequeña sala de recepción y al verla extendió la mano desde lejos. «¡Qué buena niña!». En voz baja la llamó mamá. La señora Murong la examinó con atención, le ajustó el broche y dijo: «Este es el que te envié la última vez. Pensé que encajaría con tu temperamento». El broche provenía de una famosa joyería extranjera. 3 diamantes brillaban bajo la luz como si fueran una fina línea de lágrimas. Pero la señora Murong dijo: «Seguro que habrá periodistas más tarde. Ve a mi camerino. Alguien te espera para retocarte el maquillaje y el peinado». Ella respondió suavemente: «Sí, maquillarse y peinarse eran tareas muy laboriosas». Al bajar, oyó una voz familiar, pero extraña al otro lado de la puerta, lo que le hizo vacilar un poco. Caminó con agilidad, entrando casi en silencio, pero Jin Rui se giró y la vio, gritando: «Susu». Añadió: «Deberías maquillarte a diario, te hace ver más saludable». Cejas color sauce sin pintar desde hace tiempo, restos de maquillaje y lágrimas manchan la seda roja, todo el día en el palacio sin peinarse ni lavarse. ¿Qué necesidad de perlas para consolar la soledad? Todas esas perlas y joyas, deslumbrantes y radiantes, eran solo para presumir, para provocar envidia. Además de esto, ¿qué otra opción le quedaba? Murong Chinji ni siquiera giró la cara. La señora Murong dijo: «Susu tampoco debe haber desayunado. El tercer hijo la acompaña a comer algo. El banquete es a las 2 de la tarde, aún quedan varias horas». Murong Chinji se levantó y salió. La señora Murong miró significativamente a Susu, quien tuvo que seguirlo. La cocina fue muy atenta. Al saber que era el desayuno para ambos, recordaron sus gustos y preferencias, preparando comida occidental para Murong Chinji y gachas ligeras con platos pequeños para Susu.
En el amplio comedor solo se oía el sonido de su cuchillo y tenedor, que ocasionalmente golpeaba el plato con un ligero ding, para luego volver al silencio. Se habían visto por última vez en el Año Nuevo lunar. Tras varios meses sin verlo, también parecía más delgado, probablemente debido a sus ajetreados asuntos oficiales, con rastros de fatiga y aburrimiento apenas visibles entre sus cejas. Quizás estaba aburrido de ella, aburrido de tales ocasiones, de tener que fingir. Los dos desayunaron en silencio. Ella lo siguió en silencio hasta la gran sala de recepción, fuera del pasillo oeste. Al cruzar el pasillo, él se giró de repente y extendió la mano para tomarla, lo que le provocó un ligero temblor. Entonces vio a los periodistas en la gran sala de recepción, todos volteándose a mirar. Él sonrió, rodeándola con el brazo por la cintura, acompañado por el sonido de los obturadores de las cámaras y los deslumbrantes flashes de magnesio, dejando un vacío ante sus ojos. Se recompuso y, al igual que Madame Mouron, dedicó a las cámaras una sonrisa aparentemente feliz. Fue una boda al estilo occidental. Wei Yi lució un vestido de novia, su velo fue sostenido por 3 pares de pequeños niños de las flores. Su sonrisa era dulce como la miel. Tras la ceremonia, confeti y cintas mezclados con pétalos de rosa cayeron como una lluvia de flores de ensueño. Una pareja perfecta, 100 años de buena unión. Ella y Chishi Chengtai eran verdaderamente un chico de oro y una chica de jade, una pareja de hadas más allá del alcance de la gente común. Por la noche se lanzaron fuegos artificiales en la residencia Xuanqiao, con flores floreciendo una tras otra en el cielo negro, brillando con esplendor por un instante. Los invitados llenaron la terraza y entre la multitud, él la abrazó suavemente, pero todo fue solo una actuación. Simplemente levantó la vista. Sus ojos brillaron momentáneamente con la luz de los fuegos artificiales, como si prendieran un fuego tenue. Pero de inmediato se atenuó rápidamente, extinguiéndose en la misma quietud mortal, con hielo frío y delgado flotando hacia arriba. El viento nocturno soplaba tan frío que la hizo temblar levemente. En un ambiente tan bullicioso y próspero, con tanta gente, él estaba tan cerca de ella, pero ella estaba sola, enfrentando ese viento frío. Parte 18. Al otro lado de la pista, la banda afinaba las cuerdas. Comenzó el primer vals, con la música subiendo y bajando como las ondas de un lago azul o como el nítido sonido de campanas de cobre meciéndose al viento bajo el alero. Susu no pudo evitar estar un poco absorta en sus pensamientos. Al girar la cabeza, él ya le había extendido la mano desde lejos y no tuvo más remedio que poner la suya en la suya. Su mano era ligeramente fría, pero su destreza al bailar seguía siendo elegante. Giraba, daba vueltas. A su alrededor había un mar de ropas perfumadas y rostros hermosos. Solo en ese momento pudo alzar la vista ligeramente y mirarlo en silencio. Su mirada, sin embargo, se desvió inconscientemente, pero después de solo un par de segundos volvió a mirarla a los ojos. Su mirada era gentil, casi dándole la ilusión de que sus mejillas se sonrojaban gradualmente y su respiración se volvía superficial y rápida. Se sintió ligera como una mariposa, con sus brazos como único apoyo, siguiéndolo con gracia, deslizándose entre la florida y brocada pista de baile. Gradualmente, solo la música permaneció en sus oídos, girando, girando, girando hasta que se sintió ligeramente mareada. La música era un vasto y magnífico océano, pero sus ojos eran un abismo sin fondo. No tenía fuerzas para intentar mirar hacia abajo, temiendo saltar sin importar las consecuencias. Él dio varias vueltas, alejándola de las ruidosas profundidades de la pista de baile. La música gradualmente aumentó hasta su movimiento final y sintió que su visión se oscurecía ligeramente al encontrarse de pie a la sombra de una mampara de flores. De repente la besó, sus brazos la apretaron con fuerza, sin permitirle escapar ni forcejear. Siempre había sido tan dominante. El calor, familiar pero distante, la debilitó por completo, mientras la fuerza en sus labios la dejaba sin aliento. Él la inhaló con avidez, como alguien al borde de la sed que cruza un desierto y encuentra el primer manantial, tomando desesperadamente sin control, incluso su respiración se volvió desordenada y apresurada. Ella no lo quería así, sabiendo claramente que él estaba otra vez fascinado por su belleza. Ya no tenía fuerzas para soportar el dolor de la pérdida, así que tuvo que negarse a que la tratara así. Como esas flores de colores que lo rodeaban y que a veces recordaba con compasión, aunque fuera tan humilde como la hierba silvestre, él la había abandonado.
De ahora en adelante ya no querría su atención. Ella forcejeó con fuerza y él la soltó de repente. Lo miró en silencio, observando cómo el fuego que se había encendido débilmente en sus ojos se volvía gradualmente frío como el hielo. En cambio, encontró valentía, enfrentándose directamente a su mirada penetrante. La comisura de sus labios se curvó en una fría sonrisa mientras soltaba su mano y se daba la vuelta, atravesando la pista de baile y desapareciendo entre la multitud que reía. Cuando terminó la fiesta, ya eran las 3 de la mañana. La señora Murrong dijo: «Me estoy haciendo vieja y ya no puedo trasnochar. Necesito dormir. Susu, es muy tarde, deberías dormir aquí para no tener que volver temprano mañana». Así las cosas, Susu solo pudo responder: «Sí». La señora Murrong giró la cara y vislumbró la figura de Murrong Chinji pasando velocemente por la puerta. Gritó apresuradamente: «Tercer hijo, ¿a dónde vas tan tarde?» Murrong Chinji dijo: «Acabo de recibir una llamada y necesito salir a buscar algo». La señora Murrong dijo: «¿A dónde vas en mitad de la noche?» Murrong Chinji dijo: «Es un asunto oficial. Si mi madre no me cree, pregúntele al ayudante de guardia». Dicho esto, salió. La señora Murrong solo pudo sonreírle a Susu y decirle: «No le hagas caso, duerme primero». Susu subió las escaleras. Hacía casi medio año que no entraba en esa habitación, pero la habitación seguía igual, incluso sus zapatillas estaban en su sitio. Los sirvientes limpiaban a diario, así que, como era de esperar, estaba impecable. Pero sabía que él no había vuelto a esa habitación en muchos días, porque siempre le daba cuerda al antiguo reloj junto a la cama. La fecha del reloj aún marcaba una fecha de hacía varios meses. Sin duda, tenía otros lugares a donde ir. La ropa de cama tenía un ligero aroma familiar, y la cama era tan grande que se acurrucó por costumbre. Justo cuando empezaba a sentir sueño, sonó de repente el teléfono. Descolgó el auricular, y antes de que pudiera hablar, la otra persona se quejó con coquetería: «Hombre desalmado, ¿me vas a hacer esperar hasta el amanecer?». Sonrió desolada. Su corazón, acribillado por las heridas, estaba demasiado entumecido para sentir dolor. Dijo en voz baja: «Ya se fue. No necesitas esperar hasta el amanecer». Esperar es un envejecimiento sin fin, pero ella había rechazado incluso esperar. En el estudio, estanterías que iban del suelo al techo contenían miles de libros, requiriendo una escalera especial para llegar a los estantes superiores. El paso del tiempo dentro de esas páginas era más rápido que el agua fluyendo, y los remolinos de palabras en los libros ocasionalmente salpicaban olas. Pero su corazón se había oscurecido en un pozo antiguo, creciendo lenteja de agua y oscureciéndose, pieza a pieza consumida por completo. La primavera se había ido, las golondrinas se habían ido, el verano estaba lejano, y los cantos de las cigarras se habían vuelto escasos. El otoño había terminado, las flores amarillas se amontonaban por todas partes, el invierno había llegado y la lluvia sonaba fría y rota. Las 4 estaciones no hacían distinción. Ella era una rama de flores en un patio profundo, desconocida, marchitándose lentamente junto a un pozo roto y un muro derrumbado, perdiendo todo color, volviéndose gradualmente gris y un día convirtiéndose en nada más que polvo y barro. Su rostro de jade se había marchitado durante 3 años. Había perdido 4 años antes y ahora los había perdido de nuevo, otro largo año transcurriendo, temiendo que en esta vida sería para siempre. La casa era tan espaciosa, silenciosa como un valle profundo, y el crujido de la ropa parecía ser el único eco. Afuera la lluvia fría goteaba contra el enrejado. El teléfono de la sala sonó de repente, rompiendo el silencio acuoso y sobresaltándola sin motivo alguno. Entonces suspiró suavemente. Probablemente era otra llamada de la sala de guardia, notificándole un evento al que debía asistir. Shin-Jae contestó y se acercó a decirle: «Es una llamada de la señorita Fang». Quizás solo Mulan la recordaba. La oyó decir: «Susu, feliz cumpleaños». Solo entonces lo recordó, dejando escapar un suave «¡ay!». Mulan dijo: «Tenía miedo de que no estuvieras en casa. He invitado a cenar a unos viejos amigos del grupo de baile. Si estás libre, ¿podrías venir? Podemos celebrar tu cumpleaños juntos». Una sala llena de viejos amigos se puso de pie al entrar, sonriendo en silencio. Solo Mulan se acercó. «Pensé que no podrías venir hoy». Sonrió y dijo: «Recibir tu llamada me hizo muy feliz». Xiao Fan sonrió y dijo: «Vaya, vi tu foto en el periódico hace poco y casi no te reconocí. Estás cada vez más guapa, solo que más delgada». Con este comentario, otros también empezaron a hacer preguntas y todos se animaron.
La olla caliente chisporroteaba suavemente, y la llama azul pálido rozaba delicadamente el fondo de cobre dorado. A través del vapor blanco, tenue y brumoso, Susu recordó los días en que la compañía de baile festejaba en pequeños restaurantes. También comieron olla caliente, naturalmente no tan refinada como esta, pero entre el vapor ascendente y las risas estridentes, era como si fuera ayer. Xiao Fan seguía con su personalidad ruidosa. Susu, eres la más cruel, y con los viejos amigos es con quien menos se mantiene en contacto. Solo vemos tu adorable rostro de vez en cuando en los periódicos. Mulan se echó a reír. Susu, no le hagas caso, dijo que quería extorsionarte hoy. Xiao Fan sonrió y buscó un periódico en su bolso. Mira, lo guardé especialmente. La foto está muy bien hecha. Susu extendió la mano para tomarlo. Era un retrato familiar tomado en la boda de Wei Yi. Estaba de pie detrás de la señora Mu Rong, con una leve sonrisa, y a su lado estaba Mu Rong Qingyi, quien rara vez vestía atuendos formales occidentales, con un rostro familiar sobre la pajarita, pero una sonrisa desconocida. Estar juntos así, a los ojos de los demás, parecería la felicidad perfecta. Mulan tomó el periódico y preguntó con una sonrisa, «Xiao Fan, ¿quieres que Susu te dé un autógrafo?» Mientras gritaba, «La olla se va a secar, date prisa y come», levantó su vaso. «Cumpleañera, debes beber esto». Susu finalmente sonrió. «¿No me conocen? ¿Cómo puedo beber alcohol?» Xiao Fan dijo, «Este vino de ciruela es como agua con gas, no te emborracha». Mulan también sonrió. «Ninguno de nosotros bebe, es solo una forma animada de celebrar tu cumpleaños». Otros también la animaron, y al ver su sincero entusiasmo, Susu no hubo más remedio que tomar un pequeño sorbo. Xiao Fan levantó su copa y dijo, «Bien, les deseo la misma alegría año tras año, siglo tras siglo». Susu dijo, «¿De verdad que no puedo beber más?» Xiao Fan emitió un sonido de sorpresa y preguntó, «¿Tengo menos cara que Mulan?» Al oírla decir esto, Susu no tuvo más remedio que beber medio vaso. Tras sentar este precedente, los demás, como era natural, también brindaron. Susu no tuvo más remedio que beber varios vasos pequeños poco a poco. Nunca se le dio bien beber y sintió que se le calentaba la cara y las orejas, y que el corazón le latía con fuerza. El grupo comió y charló, y tras beber medio tazón de sopa dulce, finalmente se sintió un poco mejor. Sentada en el coche de regreso, al bajar, el viento frío la mareó. Shinji salió a buscar su bolso y dijo con una sonrisa radiante, «El tercer joven maestro ha llegado». Se detuvo conmocionada mirando hacia la sala. Su silueta se recortaba contra la tenue silueta de los muebles. Su corazón pareció arder, su estómago ardía como si se retorciera, como si lo que había bebido no fuera vino, sino un veneno que corroe los huesos y atraviesa el corazón. Su expresión la hizo bajar la cabeza. Su voz, dura como una piedra, dijo, «Ren Susu, ¿aún te dignas a volver?» Los efectos del alcohol la golpearon con fuerza en las sienes. Los vasos sanguíneos latían levemente, como si espinas afiladas los atravesaran. Él la sujetó por la muñeca, el dolor la hizo respirar suavemente. La soltó de un tirón. «Veo que has olvidado tu estatus. ¿A dónde fuiste para emborracharte así y volver?» Ella levantó la cara en silencio, mirándolo con calma y frialdad. Esa calma y frialdad lo enfurecía profundamente. Siempre era así con él. Hiciera lo que hiciera, jamás podría quitársela de encima. Arrastró la taza de té de la mesa al suelo. El sonido finalmente la hizo temblar levemente. Su ira se debía simplemente a que su posesión podría haber sido codiciada por otros. Ella volvió a bajar la cabeza, cansada y descorazonada. Él solo se permitiría descartarla, aunque no la quisiera, no toleraría ninguna intención ajena. Estaba demasiado cansada incluso para defenderse, y solo le quedaba una fría desesperación. Él dijo, «Nunca volveré a confiar en ti». Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. ¿Cuándo había confiado en ella? O mejor dicho, ¿qué necesidad tenía de confiar en ella? En su vida, ella era tan insignificante como una mota de polvo. No podía tolerar que esa mota le entrara accidentalmente en el ojo, así que tuvo que frotársela para saciarse. De lo contrario, ¿cómo podría atraer su atención a pesar de su apretada agenda? El clima se volvió más frío y por la tarde comenzó a llover de nuevo. Escuchaba la lluvia sola, repiqueteando como llantos y quejas. De joven, detestaba los días lluviosos, húmedos, fríos y encerrados en casa. Ahora, en un aislamiento casi natural, se había acostumbrado al sonido de la lluvia, susurrando contra las hojas de plátano, goteando y destrozando corazones, tan desolado como un susurro en su oído. Ahora,
Solo la lluvia la conocía. Si el cielo conociera los sentimientos humanos, derramaría lágrimas hasta el amanecer por la gente. Quizás el cielo realmente mostró compasión para siempre, acompañándola con una lluvia nebulosa fuera de la torre desolada. Tomó un papel para escribirle una carta a Mulan, pero tras escribir solo 3 líneas, se quedó mirando distraídamente. Tras pensar un momento, abrió un libro con naturalidad y guardó la carta. El texto del libro era del año pasado. Ni 1000 monedas de oro podrían comprar la Rapsodia de Shangru. ¿Cómo podría uno mirar atrás? A estas alturas ya ni siquiera quería mirar atrás. Hacía frío, pero la residencia oficial tenía calefacción, con flores por todas partes. Flores en jarrones, arreglos florales y narcisos de temporada creciendo en platos de piedra de cristal. En el comedor, en un jarrón cloisonné con 2 asas, las flores de ciruelo cortadas, calentadas por la calefacción, desprendían una fragancia cada vez más intensa, como el calor de la primavera. Jinrui y su esposa, junto con Wei Yi y su esposo, trajeron a sus hijos. Con más de 10 adultos y niños, era naturalmente muy animado. El hijo de Wei Yi todavía estaba en pañales, muy adorable. Susu lo sostenía y sus brillantes ojos negros la miraban directamente. Wei Yi rió a su lado. Dicen que los sobrinos se parecen a sus tíos. Madre dice que este niño tiene cierto parecido con el tercer hermano cuando era joven. La señora Murong rió. En efecto, mira esos ojos y esa nariz, el contorno tiene bastante similitud. Susu miró el pequeño y delicado rostro rosado del niño y por un instante el lugar más intocable de su corazón se estremeció de dolor, provocando una tristeza indescriptible. Murong Feng estaba de buen humor y bebió una jarra de vino guadiao con Murong Qingji y Chi Cheng. Wei Yi rió. Padre está muy contento hoy. Tercer hermano, no animes a Chi Cheng a beber más. Conoces su capacidad. Murong Qingji, quien también mostraba algunos signos de embriaguez, simplemente sonrió. Las chicas tienen debilidad por los forasteros. Lo estás protegiendo así, pero me niego a escuchar. Los dos terminaron bebiendo varias copas más, y Chi Cheng estaba completamente borracho antes de que terminaran. El año pasado, Susu regresó a casa inmediatamente después de la cena de Año Nuevo, pero hoy la señora Murong dijo, parece que el tercer hijo ha bebido demasiado. Sube a ver cómo está. No te vayas hoy. Su significado era muy claro. Como siempre le había mostrado cariño, Susu no soportó ir en contra de sus deseos en Nochevieja y tuvo que subir. Murong Qingji estaba, en efecto, algo borracho. Tras salir del baño, se desplomó en el sofá y se quedó dormido. Susu suspiró suavemente al verlo envuelto descuidadamente en una manta, y no tuvo más remedio que acostarse junto a la cama completamente vestido. Siempre había tenido el sueño ligero, pero ese día, tras haber pasado la Nochevieja, estaba extremadamente cansada y pronto cayó en un sueño soñoliento. En su sueño borroso, parecía estar tumbada en casa de la esposa de su tío, en un sofá bajo y sencillo, con manchas de agua moteadas por las goteras del techo. Hacía un calor insoportable. El sol de afuera abrasaba la habitación como si estuviera en la montaña de fuego, pero su cuerpo alternaba entre frío y calor. Oyó a su tía decir, «No es que sea cruel, pero hoy debemos enviarlo lejos». El niño seguía llorando, forcejeando con fuerza en sus pañales, como si comprendiera lo que decían los adultos. Lloraba desesperada, desgarradoramente, hasta que se le rompió el corazón. Las lágrimas corrían por su rostro mientras extendía las manos suplicante, sollozando hasta que todo su cuerpo temblaba. El niño, su niño, el niño al que no podía proteger, lo había esperado, finalmente lo esperó. La observaba desde lejos, entre el público, y cada paso de baile le llegaba al corazón. La niña. ¿Podría ayudarla a encontrar a su hija? Sollozaba suplicante. San, San. En sus momentos más íntimos, ella lo había llamado por su nombre de infancia. Él se dio la vuelta, simplemente borracho, o tal vez soñando de nuevo. El desgarrador llanto seguía resonando en sus oídos. Su llanto, ella estaba llorando. Se despertó sobresaltado, extendiendo la mano instintivamente. Susu. Era ella, acurrucada allí, su cuerpo temblando suavemente. Ella lo llamó de nuevo, San. Solo esta palabra y algo en su corazón se hizo añicos con un estruendo. 2 años, había pasado casi 2 años construyendo una presa gota a gota, creyéndola invencible e inexpugnable, pero resultó ser completamente indefensa, incapaz de soportar esta sola palabra suya. Solo esta palabra y parecía hechizado. Ella estaba aquí, ella estaba aquí. La abrazó con fuerza. Estoy aquí, Susu, estoy aquí.
Ella sollozó y abrió los ojos, mirándolo a la cara en la penumbra. La había dejado durante 2 años, la había abandonado durante 2 años, pero ahora sus ojos mostraban una dulzura ahogadora. Estaba simplemente borracho, o quizás solo soñaba, al verla así como si fuera el tesoro más preciado del mundo, como si fuera un tesoro que perdería si la dejaba ir. Tembló violentamente. Su cuerpo tenía un aroma familiar, tan cálido que te hacía volar como una polilla hacia la llama. Ella buscaba la muerte, pero él la miraba así como en el pasado. En el pasado, la había contemplado con tanto anhelo. Llevaba un ligero aroma a alcohol. Poco a poco, sus ojos recuperaron una triste calma. Apartó la cara, pero él buscó ansiosamente sus labios. Ella no quería esto, no quería este inexplicable consuelo. Tal vez la estaba confundiendo con otra persona. Levantó la mano para bloquearlo. No. Sabiendo que él no se detendría por su negativa, fue solo una lucha agonizante, pero se detuvo, soltándola lentamente. Sus ojos se llenaron gradualmente de una expresión que ella no entendía, que se parecía a la tristeza. Era como un niño, privado a la fuerza de un objeto amado, y también como una bestia atrapada en una trampa, observando impotente cómo el cazador se acercaba con un arma, tan desesperado que le hizo palpitar el corazón. Lo oyó decir como en un sueño, Susu, te amo.